En primer lugar, me disculpo si no pongo cámara porque estoy muy resfriada. De hecho, no asistí hoy día a la universidad, pero quisimos realizar la actividad igualmente, ya que al ser remoto, entre comillas, da esa ventaja. Entonces, si bien yo voy a estar, soy quien habla, la que aparece en la foto, quizás en la foto me veo un poco mejor que ahora por el resfrío. Marcela Cubillos Poblete, académica del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso y la profesora del curso Historia del Patrimonio, contexto en el cual invité a la magíster Carolina Miranda San Martín para que nos ofreciera una conferencia sobre un campo que ella ha cultivado desde hace ya un buen tiempo. De hecho, tiene una publicación que quizás en algún momento la va a mencionar y por lo tanto, cerca de 45 minutos los vamos a aprovechar para escucharla a ella en función de lo que nos quiere proponer sobre, como pueden ver en pantalla, el patrimonio funerario de Viña del Mar, el caso del cementerio Santinés. Y solo agrego que si tienen consultas o reflexiones que quieren aportar al tema, son muy bienvenidas y las pueden anotar en el chat para que al concluir las voy a ir leyendo y de esa manera, junto con resolver sus dudas, dinamizar el tema, ya que obviamente en este poco tiempo es imposible abordarlo todo. Así que cierro agradeciendo vuestro interés y obviamente el de Carolina, la disposición para compartir su conocimiento. Quedas al mando, Carolina. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias también a todas las personas que se integraron a esta actividad. La verdad es que para mí es muy grato poder estar con ustedes a través de esta vía, de contarles un poco lo que es el patrimonio funerario en Viña del Mar, porque generalmente la ciudad jardín se relaciona más con otro tipo de patrimonio, ¿cierto? Un patrimonio turístico o patrimonio de balneario o musical en el caso del cierto de lo relacionado con el Festival de Viña, pero el patrimonio funerario, nosotros hace años atrás nos abocamos a la tarea de rescatarlo, de ponerlo en valor, ¿cierto? Y ya se ha incluido entonces en la ciudad, por lo menos ya tenemos, ahí les voy a ir contando, un antecedente, tenemos un monumento, cementerio declarado monumento histórico, entonces por lo tanto, ahora con este camino que hemos recorrido en los últimos 10 años, quizás, sí, un poquito más de 10 años, podríamos ya hablar de un patrimonio funerario en Viña del Mar. ¿Ya? Y en el caso, bueno, del cementerio Santa Inés, que es el que iniciamos el trabajo de patrimonialización. Primero, obviamente tenemos que contextualizar para las personas que son de Viña, quizás les es más fácil entender esto, acá está el norte, ¿cierto? Y nosotros acá tenemos el estero Marga Marga, hacia el norte del estero se extiende la población Vergara de 1 a 15 norte y luego se formó la población Santa Inés. Bueno, en esa población Santa Inés se va a establecer este cementerio del cual vamos a hablar hoy día, pero es el segundo cementerio de Viña del Mar, porque el primero surge acá desde, cierto que estábamos acá en el estero, en la ciudad fundacional, que es alrededor de la estación de Viña del Mar, se crea en 1874, es una ciudad bastante joven en comparación con otras urbes de la República, y acá en lo que antes era solamente Lomaje, solo cerro pelado, como se dice, ¿cierto? Coloquialmente, acá se estableció el primer cementerio de la ciudad, que fue un cementerio parroquial, es un cementerio parroquial, o sea, la familia Vergara, la familia dueña de las haciendas, va a donar a la iglesia, al gobernador eclesiástico de Valparaíso, un pequeño terreno para la instalación acá del cementerio parroquial de Caleta Barca. Ese vendría siendo el primer cementerio de Viña del Mar que existe y fue habilitado entonces en 1883, al cual llegaron, ¿cierto?, las primeras personas que fallecieron acá en la ciudad. ¿Dónde se iban antes? Se iban a Valparaíso o a Quilpué, ¿cierto? O a Santiago, se tenían que trasladar. Entonces,
¿Qué sucedió? Que este primer cementerio de acá en Caleta Barca, en el área de Recreo, como era parroquial, dejaba fuera, o según las normas de la época, establecía que las personas que no eran católicas estaban en un patio posterior, en la zona trasera del cementerio. Entonces, eso obviamente generaba, ¿cierto? Rencillas ideológicas, problemáticas, eh, y entonces siempre existió dentro del municipio, de la ciudad de Viña del Mar, la intención de crear un cementerio laico, un cementerio que no fuese de la iglesia, de propiedad de la iglesia, sino que un cementerio que estuviese a cargo de una junta de beneficencia, que eran los organismos que en esos años estaban a cargo de estos cementerios. Hoy día el cementerio pertenece, el de Santa Inés, a la corporación municipal. Desde el año ochenta y tanto pasaron a ser del área de salud, de los cementerios y las escuelas, en esos años pasaron a a, a las corporaciones municipales. Entonces, estaba viendo el chat, entonces, eh, retomo, primero teníamos un cementerio parroquial que tenía las características entonces que no era, era más que nada para personas católicas, y las no católicas quedaban en un área no bendita del cementerio. Si algún día lo visitamos, nos vamos a dar cuenta cuál es esa área, ¿cierto? Porque, bueno, uno logra leer las características de ese espacio. Entonces, Santa Inés, el segundo cementerio de Viña del Mar, surge por una donación que hace la familia propietaria, la Sociedad Población Vergara, que eran los Álvarez Vergara. Ellos van a donar 2 hectáreas para establecer entonces acá un poco las afueras también de la ciudad, en lo que era el primitivo barrio de Santa Inés, porque ese mismo año también se funda Santa Inés. Se va a establecer entonces un cementerio laico. O sea, que no hay distinción de credo ni para los católicos ni los protestantes. La única distinción que ha existido siempre es en el fondo el valor, o sea, como la condición económica de las personas, en las cuales puedan adquirir mayor o menor cantidad de metros y hacer un mausoleo, o personas que no tenían los recursos iban a sepulturas de tierra, o ya si hay, como ya no existen los recursos, siempre también ha existido la fosa común. En esos años se les llamaba los pobres de solemnidad, las personas que no tenían acceso y eran destinados a la fosa común. Entonces, en este contexto, en este sitio, ya nosotros nos vamos a referir al patrimonio funerario de Viña del Mar, bueno, ejemplificándolo con Santa Inés, pero en ambos lugares, en ambos cementerios, vamos a encontrar los elementos del patrimonio funerario, que aquí y en todo el mundo son eh, algunos elementos que vamos a ir viendo. Ahí después los vamos a ir resumiendo en mejor forma. Otro plano de lo mismo, ¿cierto? Acá vemos el casco fundacional, el tren que iba, ¿cierto?, hacia el Muelle Vergara, acá se ve el trazado, la población Vergara, que vendría siendo de 1 Norte a 15 Norte, y acá, ¿cierto?, el camino a Quillota, que es el camino que lleva hacia la ciudad de Quillota, uno de los caminos más antiguos de Viña del Mar, y entonces acá se instaló el cementerio, ya el cementerio de Caleta Barca, perdón, de Santa Inés, que recién le estaba comentando. Este plano es muy interesante porque nos muestra, fíjense ustedes, las quebradas. eh, bueno, los que vivimos acá, ¿cierto? Sabemos la importancia de las quebradas para los cursos de agua y también por la vegetación. Y aquí está ya construido el tranque Sausalito. Bueno, en esa área que todavía no era, ¿cierto?, ciudad, se va a instalar acá el cementerio de Santa Inés. Los lugares que se elegían para cementerio tenían que tener ciertas condiciones. En esos años se entendía que, por ejemplo, estuviesen fuera de la ciudad, pero no tan lejos como para que las personas pudiesen conducir a los deudos, a las personas, ¿cierto?, fallecidas, que los vientos pudiesen llevar, se creía, los olores, ¿cierto?,
no a la ciudad, sino que conducirlos para otro lado. Y también algo bien importante, que la tierra no tuviese mucha agua en el fondo para que no hubiese filtraciones y eso afectase a la natural descomposición de los cuerpos. ¿Ya? Entonces, el Santa Inés en este caso cumplía porque estaba cerca de la ciudad, tenemos este camino que nos conecta y también entonces cumplía con un buen terreno y los aires eran adecuados también, los vientos. Generalmente para estudiar los cementerios, bueno, hay bastante, cierto, bibliografía, teóricos, personas que han estudiado a lo largo de toda la historia, ¿cierto? La mortalidad o la muerte desde distintas perspectivas artísticas, culturales, sociológicas, etcétera. En mi caso, ¿cierto? Es un estudio de historia y para eso entonces, por ejemplo, uno, si a ustedes les interesa, una de las fechas en las cuales generalmente, o por no decir siempre, van a aparecer lo que está sucediendo con los cementerios en la ciudad, es el 1 de noviembre, ¿cierto? El Día de los Difuntos, el Día de todos los muertos, o sea, de todos los santos. Ese día va a aparecer entonces generalmente en la prensa local un reportaje de cómo están avanzando, qué obras se han hecho. Es como una fecha clave para encontrar información sobre los cementerios. Y por ejemplo, en la prensa de esos años, el año 23 y el año 29, encontramos las pocas fotografías que hay de Santa Inés. Acá vendría el camino, ¿cierto? Teníamos los edificios iniciales y después subiendo el cerro, el área de las sepulturas en tierra. Esto que vemos hoy día, la verdad es que es totalmente distinto al panorama que podamos encontrar cuando visitamos el cementerio. ¿Por qué? Porque los cementerios están en constante crecimiento, evolución, son muy dinámicos, ¿ya? Bueno, el cementerio parte con 2 hectáreas, pero hoy día tiene 9, si no mal recuerdo. Entonces, fíjense ustedes cómo se han ido cambiando o cegando las fosas, se cierran, donde antes había lugares de tierra, luego se hacen, construyen pabellones o mausoleos. Entonces, por eso lo importante, ¿cierto? Y lo valioso de poder encontrar registros fotográficos, porque nos vamos viendo, ¿cierto? Como es una foto literal, ¿cierto? De un momento en que ya no volvió a ser de la misma manera. También estas imágenes nos permiten, eh, por ejemplo, este mausoleo está, y acá vemos cómo están engalanados, decorados eh, para esta festividad, ¿cierto? Del Día de los Difuntos. Y eso también es interesante porque estas manifestaciones patrimoniales, manifestaciones de la sociedad, de las familias, han variado en estos 100 años, ¿cierto? Imagínense que esto tiene casi 100 años, esta fotografía. Nosotros también podemos ver y observar cómo varían las costumbres. Hoy día no se usan, quizás el 1 de noviembre ya no se usan este tipo de corona, eh, ya se usan otros materiales, y así entonces podemos ir apreciando eh, costumbres que antiguamente existían y que hoy día han sido modificadas. También, eh, no sé si notan ustedes acá que hay muchos corrales, en la literatura así los llamamos, ¿cierto? Corrales, que son, o corralitos, ¿cierto? Que son bastante usados en todo Chile. En Chiloé, obviamente, son de madera. Y en Viña del Mar se daba mucho tener estos corrales de fierro, ¿ya? Muchos corrales de fierro, rejas de fierro que señalaban entonces el lugar donde, el perímetro donde está la persona. Esto también es una costumbre que ya no se usa, ya no. Entonces las fotografías nos permiten ver cómo ha cambiado el área, el terreno, el trazado, cómo se dice, bueno, esta es un área de tierra. Todos esos elementos son parte de los estudios del patrimonio funerario, las costumbres, las sepulturas, y así
Bueno, y también, por ejemplo, también nos sirve para ver la fecha, la datación de algunas sepulturas. Por ejemplo, esta circular es de la familia Werner, que era la familia propietaria de la industria. Bueno, ustedes son bastante jóvenes, pero nosotros recordamos quizás con Marcela que antiguamente existía Bellavista Oveja Tomé, que eran géneros, ¿cierto?, de muy buena calidad que se mandaban a hacer los ternos, las personas, ¿cierto? Bueno, esa fábrica de Bellavista Oveja Tomé, que estaba en la ciudad de Tomé, el propietario era el señor Werner y él tenía una residencia en Viña del Mar, porque Viña del Mar era una de las ciudades eh, ¿cierto? Como también al estar al lado del paraíso, centro financiero y comercial de nuestro país. Entonces esta familia tenía una casa en Viña y esa casa era más que nada, más, ni más ni menos que la Casa Italia, lo que hoy día nosotros conocemos como la Casa Italia. En sus orígenes la manda a construir don Carlos Werner para sus días en Viña del Mar. Y aquí entonces él está sepultado en Viña del Mar. Entonces, así las imágenes nos sirven muchísimo para ver la evolución y distintas manifestaciones. Ahora bien, si nosotros eh, hacemos un esquema, quiero que nos ubiquemos cuando vamos al cementerio. Acá hay una plazoleta, acá está la pérgola donde venden flores. Y bueno, nosotros entramos por acá. Aquí está la caseta de guardia. Y esta área, lo que está en este óvalo, ¿cierto? Es el área más antigua, ¿ya? Eh, que se inaugura en 1916, eran 2 hectáreas, ¿cierto? Y bueno, al año 2018, o actualmente, todavía siguen siendo 9 hectáreas. Luego, hoy día acá está la Casa de la Administración, la Secretaría, y para ahí, para arriba, entonces sigue bastante el cementerio hasta la población que está ahí arriba. Y luego, antiguamente, esta calle de acceso hasta ahí llegaba, digamos. Acá hay un pabellón de nichos, pero después esto va quedando chico, se amplía el cementerio y se traslada a la calle Quillota más hacia el poniente, y ahí entonces se va a crear en la década del 70, de 1970, se va a crear este cuartel poniente, ¿ya? Eh, por eso les decía que los cementerios son lugares dinámicos que están en constante crecimiento y modificación. Y bueno, y algo que también generalmente se pregunta en este caso es que uno piensa que a veces las sepulturas son perpetuas, o sea, que nadie las va a tocar, y la verdad es que nuestra legislación eh, no establece lo perpetuo, sino que hay un margen de tiempo, un periodo de tiempo en que los administradores pueden esperar a las personas, ¿cierto? Que si ya no se presenta nadie de esa familia, esa sepultura pasa a manos de la administración, el terreno. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Un estudio de esta área para postularla y enviar esa carpeta al Consejo de Monumentos Nacionales, un trabajo que hicimos antes de la pandemia, y bueno, se aprobó el año 2019, se aprobó y fue declarado entonces monumento histórico estos cuarteles, del 1 al 5, que son los más antiguos, más el cuartel Oriente, desde la calle de acceso hasta la quebrada. ¿Ya? Entonces, este es el perímetro que está declarado patrimonio. ¿Qué significa eso? Que está protegida esa área por la ley de monumentos nacionales, pero eso no significa que solo el patrimonio está ahí, sino que está en todos lados. Ustedes saben o recordarán, ¿cierto?, que finalmente nosotros, las personas, somos el centro del patrimonio y quienes le otorgamos valor. Si nosotros consideramos que en el cuartel Oriente hay elementos destacados y que nosotros debiésemos también incluir, quizás deberíamos ampliar la declaratoria, ¿ya? Bueno, no lo vamos, no sé si lo vamos a hacer, pero en el fondo es que solo este perímetro está protegido por ley, pero eso no significa que lo que no está, lo que está fuera de acá, eh, eso no es patrimonio, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los valores que se acogieron, se estudiaron, ¿cierto? El valor histórico, social, cultural, arquitectónico, eh, para
validar la incorporación. Y ahí vamos viendo algunas imágenes de, por ejemplo, cómo se ordena el espacio, cómo se usa. Bueno, se crean avenidas, se crean calles, cuarteles se le llama, como a las manzanas, ¿cierto? Eh, distintas formas. Hay alguien que pensó, dijo, bueno, vamos a hacer como una cuadrícula. Y esa cuadrícula, en el fondo, como ustedes saben, viene de nuestra concepción de la ciudad antigua, ¿cierto? Usando el damero. Entonces, el cementerio también, por eso algunas personas dicen que los cementerios son como una ciudad en miniatura, ¿ya? Acá se reproducen, por ejemplo, también las calles, las avenidas, las plazoletas y la estructura de las ciudades. Entonces, tiene esta forma de ordenar y de usar el espacio, también es parte del patrimonio funerario, ¿ya? Como no todos los cementerios del mundo son y como este, ¿cierto? Habrá otros que tienen otros trazados, otras formas de usar, y eso entonces es otro tipo de patrimonio funerario. Hay un valor urbanístico, porque fíjense que también en Viña del Mar se instalan, es bien viñamarino, en el paisajismo, se instalan las palmeras, que son tan propias, ¿cierto?, de nuestra fisonomía, de cómo uno relaciona a la ciudad de Viña del Mar. Bueno, acá también entonces tenemos las palmeras de distinto tipo, las canarienses, ¿cierto? Y acá esta me parece que es una, ahí no me acuerdo mucho, pero parece que se llama coco plumosa, ya que es mucho más alta. Entonces, bueno, también hay otras calles que tienen otros tipos de árboles. En ese sentido, y acá las veredas están hechas también con mosaicos. La verdad es que, bueno, ustedes entenderán que yo soy bastante fans del cementerio, pero veo muchos valores, dedicación en la construcción, en las veredas, en el paisajismo, y eso también es algo que se resaltó. Otra forma, otro patrimonio funerario es cómo habitamos o cómo pasamos a la muerte, ¿cierto? En qué tipo de sepulturas. Y acá también entonces tenemos distintos tipos de sepulturas como mausoleos, bóvedas, ¿cierto? Bóvedas subterráneas, pero con estos frontones o paredes, ¿cierto? Decoradas, sarcófagos también decorados. Cada uno de estos elementos, de estos símbolos, nos habla de algo, nos habla por ejemplo, acá tenemos estos niños, ¿cierto? Angelitos con la flor, la amapola, que produce un sueño eterno. Acá tenemos unas mujeres, ¿cierto? Que están como una llorona, ¿cierto? Con la pena. Acá en esta de la familia Simonelli, que es un mausoleo muy bonito, ¿cierto? Con un trabajo artístico, que también el patrimonio funerario está muy relacionado con el arte, ¿cierto? Acá está la imagen de Jesucristo ahí. Entonces, así vamos a encontrar distintos tipos de sepulturas, otras de líneas más simples como esto, ¿cierto? Que es arte como arquitectura moderna, de líneas simples, y otra que ya recuerda acá un poco más los edificios emblemáticos de la ciudad balneario. Los símbolos, los tipos de sepulturas, entonces también son un aspecto del patrimonio funerario. Bueno, y acá se alcanza a ver también los nichos, que son esta pared de nichos tan antigua como el cementerio. Existe desde que existe el cementerio, entonces también en esta pared de nichos vamos a encontrar, bueno, del segundo piso hacia arriba hay una persona, ¿cierto? Pero los que están a nivel de suelo son bóvedas mucho más amplias y se llaman bóvedas familiares. Entonces acá tenemos familias. Bueno, como acá también, ¿cierto? Entonces, acá también hay muchísimas lápidas, trabajo en el mármol, que también eso nosotros lo podemos estudiar y considerar como un patrimonio funerario. A diferencia de otros, por ejemplo, del Cementerio General de Santiago,
en nuestro cementerio de Santa Inés no vamos a encontrar muchas esculturas. Pero bueno, tenemos pocos ejemplares, pero bien significativos. Acá hay un ángel, esto de la familia Maluk, es una de las pocas esculturas que hay y bueno, y también ahí nos lleva al tema de que estas esculturas se compraban por catálogo, ¿ya? Entonces las vamos a encontrar ese mismo ángel quizás en Concepción y así uno lo empieza a ver en otras ciudades porque eran las marmolerías o las empresas que importaban o fabricaban acá estos objetos, los vendían por catálogo o en sus casas comerciales. La mayoría de las marmolerías de este tipo estaban en Valparaíso. Y bueno, también podemos hacer un estudio de quienes pensaron en el cementerio, de quienes diseñaron estos mausoleos. Ahí uno va a, como al expediente, la carpeta de esta, por ejemplo, de esta sepultura, y vamos a encontrar quién es el arquitecto, quién es el constructor, y bueno, y los nombres que nos empiezan a aparecer son de arquitectos renombrados que hacen los grandes edificios de Valparaíso, Viña del Mar, como por ejemplo a Arnaldo Barison, Aquiles Landov, está José Manuel Rojas Gatica, que quizás no es muy famoso de nombre, pero hay muchas obras que vemos en la ciudad que son de él, por ejemplo, el Mercado de Viña, Manuel Valenzuela y Luis Brown, que trabajan juntos, que ellos, por ejemplo, son los arquitectos del Palacio Presidencial de Cerro Castillo. Entonces, así vamos a ir viendo distintas formas y las familias encargaban a estos arquitectos, de acuerdo, ¿cierto?, a sus presupuestos, y ellos entonces diseñaban y entonces vamos viendo ahí eh, luego veo las preguntas, que me parece que hay una pregunta. Ya hablamos un poco de la vegetación, ya que mencionábamos, ¿cierto? La bastante representativa de Viña del Mar, las palmeras, que no es la palma chilena, ¿cierto? Y también el uso de algunas especies que vienen de ya, ¿cierto? Introducidas, que como que siguen la tradición de los cementerios italianos o rumanos, de que son los cipreses, ¿ya? La idea que la especie ascienda, ya eso ustedes sabrán, ¿cierto? Que la conexión con la divinidad, ¿cierto? Se da, ¿cierto? En este sentido vertical, entonces también los árboles que tienen gran crecimiento vertical hacia arriba van a ser adecuados. Pero en Viña del Mar también vamos a tener hermosas especies, ¿cierto? De crespones, que es un árbol originario de la China, y que bueno, ahora en otoño está realmente muy fotografiable porque es muy bonito cómo cada una de las avenidas tiene sus distintas eh, especies. Les mencionaba hace un momento que también el patrimonio funerario son los oficios, son las personas que durante décadas y generaciones también, en el caso de algunas familias se da en generaciones, por ejemplo la familia Lillo, ¿cierto? Que han sido marmoleros, se han dedicado al trabajo del mármol durante dos, tres generaciones. Y bueno, y ellos hoy día, don Héctor Vidal y la familia Lillo, están ahí en las cercanías del cementerio y estudiar y visitar el cementerio o entrevistarlos a ellos también a nosotros nos entrega muchísimos antecedentes para entender cómo los oficios se van adaptando, cómo en tiempos, no sé, de cómo ha trabajado el mármol, por ejemplo, ahí hay una talla de mármol, ¿cierto? Está tallado, pero hoy día estos trabajos ya no se hacen, sino que hoy día más que nada hay como algunas inscripciones, ¿ya? Hay un catálogo, que una carpeta, ¿cierto? Que uno puede elegir, no sé, una paloma y es otro el trabajo, porque los materiales también van cambiando, ¿ya? Es bien interesante cómo ellos nos mencionan, porque el mármol, ustedes saben que no, nosotros
creo que no tenemos producción, entonces es un producto importado. Y ya ha habido periodos de escasez en que no hay, entonces se reconvertían las tarimas de las cómodas, de las mesas. Entonces ellos, bueno, se las rebuscan, como se dice, para tener mármol y poder elaborar entonces, por ejemplo, estas lápidas. ¿Ya? Entonces, don Héctor, por ejemplo, sabe cuáles son sus trabajos que hay en Santa Inés. Em, la marmolería de él está al frente de la pérgola, ¿ya? Entonces, están los marmoleros, también están las personas de la pérgola, generaciones que se han dedicado al trabajo de las flores, ¿cierto? Y también otros oficios que quizás hoy día nosotros no vemos, pero de los maestros constructores, de los carpinteros, de las personas que tenían el restaurante Quitapena, que, bueno, atendían ahí en las inmediaciones, hacían almuerzo y entonces servían para, para las personas, ¿cierto? Pasar a tomar una copita, que en el fondo era para pasar la pena, ya el quitapenas. También hubo en Santinés un quitapena, y ahí entonces el trabajo que hacemos es un trabajo de historia oral, ¿cierto? De entrevistas para recuperar esas historias, esas memorias, ¿cierto? Que de distintas personas que han trabajado en torno al cementerio. Otro aspecto interesante es cómo también el patrimonio funerario del cementerio nos puede hablar de la composición de la ciudad. En este caso, eh, nosotros sabemos que Viña del Mar es una ciudad heterogénea, desde sus inicios, una ciudad balneario, pero también una ciudad industrial, y que fue, ¿cierto?, conformada por distintos inmigrantes de toda América y otros continentes. Y entonces también el cementerio acá nos va mostrando esas personas. La familia Pick, ¿cierto? Una familia de origen inglés y vemos muchos elementos celtas o como el catolicismo primitivo. Eh, ahí están los cuatro evangelistas, también en una piedra rosada que probablemente no, se trajo de otro lugar. Hay familias de origen árabe, ¿cierto? Eh, acá también, bueno, otra familia PIC, que también viene del norte, de Iquique, estaban ligados a a las salitreras, bueno, y así una serie de elementos, ¿cierto? Que las personas van desde sus orígenes, desde su cultura, lo van a transmitir en sus mausoleos, en sus sepulturas. Y ahí entonces vamos nosotros leyendo muchísimos símbolos. Es bien característico que, por ejemplo, en las familias italianas veamos este tipo de fotos, que son fotos trabajadas esmaltadas. Entonces, es realmente un trabajo muy bonito porque se mantiene en muy buenas condiciones. Piensen ustedes, la humedad, ¿cierto? Todas las inclemencias del tiempo, que uno, si uno deja una foto al exterior, no va a durar mucho, pero en este caso vemos en Santa Inés, en la mayoría de las familias italianas, de estas fotografías esmaltadas. ¿Ya? Así que podemos ver características de la sociedad viñamarina que es bastante heterogénea. Por otro lado, también es parte del patrimonio funerario las tradiciones, los ritos, o sea, cómo nosotros vivimos la muerte, ¿ya? La vivimos de negro, en silencio, caminando detrás, en este caso, ¿cierto?, de estas fotografías que son de la década del 70, de la funeraria. Esta es una eh, carruaje, no, no es carruaje, es un auto, ¿cierto?, de la funeraria Azócar, que también lleva décadas en esto. Y entonces acá, fíjense ustedes que esto es 11 Norte, la antigua torre, estos años antes del 85, la antigua torre que tenía la parroquia San Antonio, porque hoy día está rebajada. Y entonces la procesión, la pompa fúnebre, la pompa es no lo pomposo, sino que ir caminando detrás del difunto, lo hacían las personas a pie desde Once Norte a Santa Inés.
¿ya? Había un tiempo distinto para estas ceremonias, ¿cierto? Para estos ritos. Había una detención del tiempo y obviamente las costumbres, ustedes comprenderán, ¿cierto? Que han cambiado y hoy día generalmente ya no se hacen, o si se hace esta caminata, se hace ya dentro del cementerio. Acá también tenemos el barrio de Santa Inés, eh, una otra familia, ¿cierto? Que va al cementerio, cómo ingresaban acá por la puerta principal, que este es el cuartel número 1, y bueno, y ahí entonces ya va eh, ingresando al cementerio. Entonces, estos ritos y manifestaciones también son parte de la cultura del patrimonio funerario, perdón. Bueno, y acá tengo un señor muy buen amigo, don Leopoldo Lucardi, que es muy amable, generoso con su documentación. Y estas fotografías son de su familia y acá está su padre. Y bueno, fíjense ustedes cómo hay un funeral de un niño en Santa Inés, es una familia originaria de Santa Inés, y cómo llevan al el cajón los mismos niños, sus amigos, ya con las flores, ramos, ¿cierto? Comprados ahí en la pérgola probablemente, acá una corona de flores. Bueno, estos oficios también se han ido adaptando y han ido adoptando otros materiales, por ejemplo, el plumavit, no sé, esponjas, ¿cierto? Para elaborar ramos que sean que duren más. Y voy terminando, me parece que, bueno, también otra parte, otro elemento del patrimonio funerario, son aquellas historias que se cuentan de lo que ha sucedido, cuáles son los funerales más, que han sido más concurridos, no sé, distintos hechos, ¿cierto? Que son parte de la historia del cementerio. Y en este caso, cuando uno entrevista a los panteoneros, a las personas que trabajan, todos nombraron a Gabriel Vélez. Gabriel Vélez, que acá está sepultado, y bueno, y su historia está relacionada con la primera cirugía que se hace en Chile, que la hace el doctor Kaplan, el 28 de junio del año 68, de donante de corazón. El corazón de esa cirugía perteneció a Gabriel Vélez y fue eh, trasplantado, ¿cierto?, a una mujer. Y bueno, y este joven, Gabriel Vélez, era un vecino además de Santa Inés. Y su primo era parte del equipo médico del doctor Kaplan, don José Miguel Martínez, a quien le escuchamos esta historia, ¿cierto? Entonces, la historia de esta persona en particular se une con la historia del barrio y se une además con la historia de la ciudad o nacional, ¿cierto? Porque este es un hecho bastante importante. Entonces, cómo las memorias de las personas nos van creando una historia del cementerio de Santa Inés. Y esto obviamente nos va a permitir generar lazos de identidad y de pertenencia. ¿Ya? Entonces, la gente de Santa Inés recordarán y conocen a la familia Belis Martínez, entonces acá hay un lazo que se mantiene. Otro funeral que no fue concurrido, ¿cierto? Porque no se hizo, pero sí cuando estuvo Salvador Allende, el expresidente, en la sepultura de su hermana, de Inés, que estaba casada con Eduardo Grob, que fue alcalde de Viña del Mar. Bueno, durante todo el periodo del 73 hasta el año 90, la permanencia ahí del cuerpo de Salvador Allende generó una serie de dificultades para los administradores del cementerio, porque, bueno, había, no sé, ideas de que eh, podía alterarse la tumba, que podía quizás sacar el cuerpo, no se permitían manifestaciones, pero aún así entonces las personas se las ingeniaban y entonces yo recuerdo los años 80 muchas protestas que hubo en ese tiempo que terminaban, ¿cierto?, en procesión hacia la tumba de Allende que estaba acá en Santa Inés, ¿ya? Y bueno, ahí después del año 90 su cuerpo es trasladado al cementerio general, se hacen recién los funerales de Estado
al expresidente Allende. Entonces, este también es un capítulo de la memoria del cementerio que está en eh, en la historia del cementerio de Santa Inés. Ya les mencionaba entonces que todas estas historias y memorias y relaciones que ha tenido las personas con Santa Inés, ya sea por trabajo, porque están ahí mis familiares, etcétera, todo eso nos ha hecho y ha formado entonces que Santa Inés se convirtiese como en un cementerio muy viñamarino. Cuando recién partimos mencionábamos que las familias, por ejemplo, la familia Vergara está sepultada en Valparaíso, en el cementerio número uno, porque bueno, ese era el cementerio que estaba habilitado cuando ellos fallecen, eh, y porque bueno, no existía el de Viña del Mar, pero ¿qué es lo que sucede? Que a lo largo de los siglos, ¿cierto? O de este siglo, el cementerio Santa se fue haciendo cada vez más viñamarino. Las personas lo fueron eligiendo, ya no se iban a Valparaíso, habían trabajado, vivido toda su vida en Viña del Mar y entonces descansaban, era natural descansar en Santa Inés o en Caleta Barca. Entonces son cementerios propios de la ciudad. Y eso obviamente que nos habla de la identidad y del sentido de pertenencia. Todo lo que hemos hablado del trazado, de la arquitectura, el diseño, la ornamentación, el paisajismo, los símbolos, los oficios y todas estas memorias, todo eso es patrimonio funerario. Y en este caso hablamos del de Santa Inés, ¿cierto? Que es el segundo cementerio viñamarino. Bueno, nosotros hemos estado trabajando para dar a conocer esta historia que hemos investigado y nos interesa, por eso también agradezco a la profesora Marcela por haber desarrollado esta instancia para que sus alumnos y otras personas pudiesen conocer un poco más del patrimonio funerario de Viña del Mar. Les quiero dejar una invitación para una actividad que se está desarrollando eh, los días miércoles en el cementerio Santa Inés, pero los quiero dejar invitados específicamente para el sábado 30 de mayo. Ahí tenemos estas visitas, ¿cierto? Guiadas. Es un proyecto que recupera a las mujeres, a las mujeres que ustedes saben que en la historia no han sido relevadas y acá entonces eh, ideamos este proyecto para, a través de la teatralización, que eso lo hace el dúo Pusé, se está dando a conocer el patrimonio funerario de Viña del Mar. No hablo más porque me parece que me pasé. Eh, no Muy sé si bien. pasamos a ver las preguntas. Muchas gracias. Claro, Carolina, muy bien, muy interesante todo. Ahora, entonces yo voy a leer preguntas que estén en el chat. Los invitaría, si les surgió una inquietud en este rato, la pueden anotar para ir siguiendo ese orden, ¿ya? Entonces, bueno, hay varias invitaciones a que escriban. Y aquí, Carolina, pregunta muy interesante. Me gustaría consultar de dónde provienen las imágenes que muestras. ¿Será de alguna revista? Dice como sucesos. Sí, no, me parece que las dos fotos del 23 y del 29 corresponden a la Unión de Valparaíso. Hay detalle que falta agregar la Mm, referencia, pero el diario La Unión era uno de los periódicos que más amplio reportaje hacía de esos años. perfecto. ¿Y el diario La Unión en términos, digamos, de archivo, se encuentra disponible en línea o lo consultaste personalmente en alguna biblioteca? Bueno, yo la verdad es que llevo como 20 años trabajando en esto. Creo que eso los vi físicamente. Antiguamente uno podía revisar el diario La Unión en la Severín. Hoy Ah, día está digitalizado, entiendo. También la Católica tiene un fondo diario La Unión que está digitalizado y existe físicamente que se puede consultar en la Biblioteca y Archivo Naval en Playa Ancha. mira, qué interesante. Ya, qué buen dato, porque claro, como a veces
por distintos intereses hay necesidad de revisar esas imágenes. Entiendo que con los años ya los periódicos llega un momento en que los dejan de exhibir porque se van deteriorando. Y por lo mismo, considerando que estamos en región, digamos, y no siempre las tecnologías se aplican tan rápido en regiones como uno quisiera, me vino la duda de dónde estaba. Perfecto. Entonces ahí hay tres espacios donde consultar. En la Biblioteca Severín, averiguar. Personalmente hoy en día tienen redes sociales y probablemente si uno pregunta pueden contestar si lo tienen disponible. Yo sé que hace algunos años atrás, unos buenos años, pero no tantos, sufrió una inundación. Hace algunos años la Biblioteca Severín. Y sé también que se perdieron algunos materiales, pero no sé con particular, así que por eso lo digo en voz alta. También la Católica de Valparaíso, ese dato no lo sabía, qué bueno que mencionaste. Y el de la Marina, ¿te refieres al que está junto al museo? Donde está el Museo Marítimo. Donde está el Perfecto, Museo Marítimo, ahí tienen un ahí archivo. está el archivo y biblioteca naval y ellos atienden, bueno, todos los días. Mm, Es bastante simple, lo único que uno tiene que ir a Playa Ancha, pero es bastante sí, simple para revisar también el periódico La Unión en esa biblioteca. perfecto. Sigo leyendo más abajo, hay felicitaciones y Melissa dice... Perdón, viví frente al cementerio Santinés en 21 Norte. Aún viven algunos familiares ahí, así que todo me trajo cierta nostalgia. Ahora estoy en Rapa Nui, qué bonito, y estamos realizando un proyecto de puesta en valor de los cementerios de la isla. ¿Tiene Wow. alguna recomendación de bibliografía relacionada al patrimonio funerario nacional o de pueblos originarios? Uy, qué buena pregunta, ya. Em, Mira, no sé si, porque todo lo que se me vino a la mente cuando estabas leyendo la pregunta estaba relacionado como bueno, Philippe Ariès, ¿cierto? De Sí. este estudio sobre la muerte, pero de pueblos originarios tendría que buscarlo. Me puedo hacer un trabajo de memoria y quizás si encuentro algo, o mira, acá te inscribí mi Instagram por si la persona me puede escribir para darle información. ¿Dónde lo escribiste? ¿En el chat? Porque Acá, sí. Ah, no, porque ustedes no están compartiendo pantalla todavía. sí, pero en el chat no Sí. aparece. Ah, ya, lo voy a poner en No, el chat. no, tú Ya. dices ahí en pantalla. Sí, 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 ya Sí, en entendí. Ok, pantalla, sí. ya, Y ok. también voy a escribir mi correo. Ponlo ahí en el chat. No me Sí, había en el dado chat. cuenta que te referías a la pantalla. Sí, tienes toda la razón, ahí está. Ahí tienes, Melissa, dos espacios donde comunicarte con Carolina para conocer. Yo la verdad es que también pensé desde fuera, yo no me dedico al Bueno, por tema ser del la patrimonio. roba. Ya, Pero sí, claro, desde el punto de vista teórico y a nivel, digamos, macro historiográfico, hay mucha gente que ha escrito, algunos de mucho renombre, como lo menciona Carolina Arié, pero no me extrañaría que, por ejemplo, si uno indaga a través del web, por ejemplo, pienso México, tal vez a través del web aparecen algunos artículos, porque como en México hay una, digamos, cercanía muy potente con sus raíces, en términos, no hablando de mejor o peor, no me refiero a eso, sino que tienen más tiempo en esta relación con sus orígenes, por lo que a mí no me extrañaría que buscando en el web hoy en día tal vez haya alguno, además que el tema de la muerte en México es tan potente que claro. quizás hay algún artículo digitalizado en paper con las nuevas tecnologías que le pueda servir como complemento. Referencia. Claro, claro. Y pienso hacia el sur, en Chile, que cementerios hay, de seguro, de esta naturaleza, pero no sé si hay investigaciones también. Me parece O una... sea, bueno, hay varios, ahí le voy a escribir Carta de Morelia, porque la Carta de Morelia se hizo en México y ya habla más que nada de cuáles son los elementos del patrimonio funerario. Pero estoy recordando algunos simposios que se han hecho en Chile de la red iberoamericana, que ahí le puedo mandar entonces a la persona, a Melissa, si no me equivoco, Sí, porque ahora ahí han venido personas de México, también he escuchado algunas charlas de Chiloé. Entonces, quizás por ahí podamos buscar mayor información que les pueda servir.
Perfecto, sí, que ese es un bonito tema que probablemente en Chile va tomando un poquito más fuerza, porque bueno, hemos ido más lento relacionándonos con nuestro origen, pero que merece ser estudiado. ¿Cómo nos relacionamos con la muerte, digamos, ya no en lo teórico, sino en lo práctico, que es lo que tú haces con nuestros pueblos originarios y cómo se muestran los cementerios? Me encanta. Otra pregunta que viene más adelante, Juanjo dice, sobre los vitrales en algunos mausoleos. Dice, conoce el de la familia Astoreca. ¿Hay más? O no sé, ¿qué opinas sobre el tema de los vitrales en los mausoleos en Santinés? No, en Santa Inés hay varios vitrales, algunos en muy buenas condiciones y otros no mucho. Eh, Hay unos incluso importados de Praga, que uno ve las inscripciones, ¿cierto? Eh, que ese es el de la familia Santos Ruiz, de Santos Ruiz. Eh, hay varios antiguos, otros más recientes, y bueno, la verdad es que así como habían empresas que vendían esculturas, que hacían los trabajos de fierro forjado, también entonces habían empresas a las cuales se les encargaba los vitrales, ¿ya? Así que sí, hay uno que otro, sobre todo en este casco fundacional. Ujú. Perfecto. Miro más adelante, no hay más preguntas. Entonces, yo quisiera hacerte una, porque no sé si en ese minuto me distraje, pero igual creo que puede ser interesante que te vuelvas a pronunciar. Es considerando lo joven de la ciudad de Viña del Mar y que cuando nace, nace con su cementerio, el de Caleta Abarca, no me queda muy claro la razón del por qué se crea este segundo. ¿Es estrictamente por una cuestión como demanda ciudadana, por una cuestión asociada a la fe? En fin, porque igual, repito, lo temprana y que rápidamente tiene dos cementerios. Y eso me despierta curiosidad. Claro. Sí, bueno, y de hecho, si sacamos la cuenta entre Caleta Barca, que es del 83, y Santa Inés de 1916, son como treinta y tantos años. Entonces, sí, lo que pasa es que Caleta Barca quedó chico. Es un cementerio que creció, de hecho, creció luego de la donación de la familia Álvarez Vergara, creció con la donación del mismo fundador de Recreo, que es Teodoro Lowe, pero ya después ya no tuvo más alternativas, ¿ya? Entonces, eso era un primer factor que fue que no existía la posibilidad de crecimiento, y también el tema ideológico, digamos, de la religión, de que había muchas personas que le molestaba que finalmente la iglesia fuera la propietaria. Entonces eso les causaba cierto comezón y querían tener un cementerio laico, o sea, como la aspiración de tener un cementerio laico en que no se hiciera la distinción de credo. Perfecto, entonces el cementerio de Santinés desde el origen parte como laico. Sí, sí, sí. Qué qué buen dato ese, porque no lo tenía suficientemente claro. Yo justamente pensé, porque tengo familiares de allá, mis abuelos, los padres de mi madre, vivieron en Recreo y mi abuelo era campesino y vivía en la calle Habana, unas cuantas cuadras arriba del cementerio. Cuando pensaba, ¿por qué se creó otro? En mi mente dije, tal vez porque se limitó el espacio y la población se empezó a ubicar en ese cerro, porque Claro. quizás la élite se ubicaba en lo que hasta hoy en la ciudad, sí, en el lenguaje, algo testimonia de las distinciones sociales, de esto de hablar de población vergara. En cambio, Recreo tal vez se fue poblando y claro, se limitó el espacio junto con este otro aspecto que mencionas, que me parece muy interesante evidenciarlo, el tema de la fe y que Santínez tiene una vocación más cosmopolita, digamos, desde el origen por las tumbas estas que mostraste y que me parecen reveladoras de esa presencia migratoria extranjera y que también estuvo en la ciudad, que quizás Claro. no se tiene tan presente en la vida cotidiana. Ujú, Claro, de una ciudad heterogénea. Los cementerios nos pueden ir mostrando distintos aspectos de eso. ujú. Perfecto.
Muy bien, entonces si no hay más consulta, vuelvo a revisar el chat. No, no hay más. Agradezco mucho, Carolina, tu buena disposición. Reitero la invitación a esta actividad que están desarrollando en el cementerio. Dijiste que era el miércoles y el sábado. No, lo que pasa es que los días miércoles se está haciendo para delegaciones ya previamente inscritas y el sábado es la invitación. Para el sábado 30, este sábado a las 10 y a las 11 de la mañana van a haber dos recorridos. No es necesario inscribirse, se llega allá, yo voy a estar allá también, así que si las personas nos podemos juntar ahí, nos saludamos y vamos a asistir a este recorrido teatralizado. Perfecto, muy buena iniciativa. Muchas gracias, Carolina, y agradezco a los asistentes. Hasta la próxima. Chao. Chao, que estén muy bien. Muchas gracias, Marcela, y a ustedes. Chao, chao.